Los saludo con la paz del Señor. Estamos compartiendo aquí en la 107.9 en la radio que se llama Más que Vencedores, un programa de la Iglesia Pentecostal Cristo Vive para Siempre. Vamos a compartir la palabra, ¿no?, en el libro de San Mateo, en esta noche, ¿no?, en esta hermosa noche de 25 de abril. En el libro de San Mateo, capítulo 8, versículo 28, ¿no? Es una palabra muy conocida, ¿no?, que nos habla el Señor, ¿no? Y nos habla de la importancia, ¿no?, de la importancia de ser un pueblo santo, ¿no?, de ser una iglesia, ¿no?, y de cómo están las iglesias hoy en día en el mundo, ¿no? Cómo están las iglesias y cómo está el pueblo, ¿no?, el pueblo de Dios quizás hoy en día en el mundo, ¿no? Y el título es así, ¿no? Los endemoniados de Gadarenos, dice. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, dice, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, dice, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice, ¿no? Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos, dice. Él les dijo, id, le dijo, ¿no? Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí que todos los cerdos se precipitaron en el mar por un despeñadero, ¿no? Y perecieron en las aguas. Y los que apacentaban huyeron, dice, y vinieron a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados, ¿no? Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús cuando lo vieron, dice, y le rogaron que se fuera de sus contornos, ¿no? Qué palabra, ¿no? Qué palabra. Cómo nos enseña el Señor, ¿no? Dice que acá en el libro de Mateo, ¿no?, que está más resumido, ¿no? Dice que el Señor iba, ¿no? Se fue a la región de los Gadarenos, ¿no? Y encontró dos endemoniados, dice, que vivían en los sepulcros, dice, ¿no? Eran dos personas que vivían en los sepulcros, que vivían atormentadas. Dos personas que parecían, ¿no?, que era imposible, ¿no?, que vuelvan, ¿no?, a reinsertarse en la sociedad, ¿no?, vamos a decir, porque vivían en los cementerios, dice, ¿no? En la otra parte, ¿no?, en el libro de Marcos dice que lo ataban con cadena y que rompían las cadenas, ¿no?, que eran personas que estaban terriblemente no endemoniadas, dice, ¿no? Dice que salían de los sepulcros y eran feroces de gran manera, dice, ¿no? Y pasa hoy en día, ¿no? Quizás hay personas, ¿no?, que están como en los sepulcros, quizás atrapadas por los vicios, atrapadas, ¿no?, por el dolor, por la enfermedad, por la droga, no más que nada, vemos hoy en día, ¿no? Y quizás para mucha gente, ¿no?, vemos para muchos, hay muchas iglesias y todo eso, ¿no?, que hace de menos, quizás hacen de menos a esas personas, ¿no? Pero el Señor nos enseña esta noche, ¿no?, que no importa, ¿no?, lo atormentado que esté la persona, no importa lo mal que esté, no importa lo perdido que esté, de esa persona es un alma, ¿no?, que tiene que recibir la palabra de Dios. Muchas veces pensamos, ¿no?, y decimos, no, pero ¿qué le iba a predicar a ese borracho que está ahí en la esquina, sentado, no sé, ahí? Si él no va a querer, no me va a aceptar, ¿no? Y cuando vamos y le predicamos es la persona que más accesible, ¿no?, que acepta al Señor, ¿no?, y que una simple palabra lo hace libre, ¿no? Y eso nos enseña el Señor en su palabra. Eso nos muestra el Señor en esta palabra, ¿no?, que tenemos que tener sensibilidad, ¿no?, por todas las personas, ¿no?, por todos los seres humanos, no importa los perdidos que estén, sino nosotros como su pueblo, como personas que vivimos el Evangelio, tenemos que predicarle, ¿no?, que predicarle su palabra. Y vemos hoy en día como la droga, como los vicios, ¿no?, como todas esas cosas
avanzan a pasos agigantados, ¿no? en el mundo. Atrapan a los jóvenes, atrapan a los chicos, ¿no? Vemos cómo las familias se destruyen. Ya de temprano, ¿no? Las familias son destruidas, ¿no? por el diablo, ¿no? Ya entra el adulterio, se separan. Por miles de formas, ¿no? El enemigo destruye la familia, que es el primer institución, dice, creada por Dios. Dice que Dios lo que primero que creó y lo que Él ama es la familia. No importa que vos seas de una religión, no importa, lo que Dios ama es la familia, digamos, ¿no? Y quiere la familia unida, porque Dios es el Dios nuestro creador, ¿no? Y Él lo estableció así. Pero el diablo es lo que no quiere, ¿no? El diablo lo que viene a destruir son las familias, dice que destruye, ¿no? Todo empieza primero destruyendo, ¿no? a las cabezas de las familias, para después llevarse a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Y así, ¿no? Así como trabaja el diablo en el mundo, ¿no? Y el Señor nos enseña, ¿no? Que no importa, dice, ¿no? Los feroces, no importa, ¿no? Cómo estén las personas, que siempre una palabra, ¿no? Jesús te ama, o Jesús te puede ayudar, Jesús te puede sanar, puede servir, ¿no? Como una semillita para sembrar la palabra de Dios, ¿no? Vemos que a veces mostrando, ¿no? Nuestro testimonio, digamos, solamente, ¿no? Teniendo sensibilidad por esa persona, estamos sembrando una semilla, ¿no? Y como dice la palabra, como nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que la palabra cuando la damos es como una semilla, ¿no? Algunos caen, ¿no? En lugares rocosos, que al poco tiempo, dice, esas semillas se apagan o no crece, algunas en lugares, ¿no? Como decía el Señor, ¿no? Así es la palabra de Dios, ¿no? Y quizás esas personas, ¿no? Que están dolidas, ¿no? Nosotros no sabemos su pasado, necesitan de Dios y necesitan de su palabra, ¿no? Tenemos que hacerle saber al mundo que Jesús los ama, ¿no? Y vemos, ¿no? Que hoy en día la iglesia de Cristo, ¿no? La iglesia del Señor está prácticamente ausente, ¿no? En la sociedad. Vemos que las iglesias no se encierran entre sí, ¿no? En el sentido que hay poco evangelismo, ¿no? Que sobre todo después de la pandemia, en vez de aprender, ¿no? A salir, ¿no? A esparcirnos, ¿no? Como cristianos, ¿no? Vemos que muchas congregaciones se encierran y no quieren juntarse con otras. El pueblo de Dios está dividido, porque no sé, por diferentes motivos, quizá porque piensan que una iglesia le va a sacar miembros a la otra, o porque piensan, no sé, en lo material también, quieren conservar, no sé, todo lo material, piensan muchas veces en eso, ¿no? Y permiten cualquier cosa con tal que la gente entre, ¿no? Con tal que la gente entre a sus iglesias. Y así está el pueblo, ¿no? Y la iglesia está ausente, y por eso vemos que como el enemigo se lleva a las personas, como se lleva, dice, como arena caen al infierno, porque falta un pueblo que predique la palabra de Dios. Dicen que nadie podía pasar por ese camino, ¿no? Porque estaban esos endemoniados, dice. Pero cuando vieron a Jesús, dice que clamaron, dice que se postraron, dice, los demonios, ¿no? Eso significa que contra la presencia del Señor ningún demonio, ninguna enfermedad, ningún vicio, ninguna dificultad se puede resistir, ¿no? Eso es lo que nos hace entender el Señor, ¿no? Que ningún tormento, ¿no? se puede resistir ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el Señor quiere levantar un pueblo, el Señor quiere levantar un pueblo santo, a un pueblo que pelee, ¿no? por esas almas que están perdidas en las calles, ¿no? El Señor quiere levantar, ¿no? a personas, ¿no? que tengan sensibilidad, que prediquen su palabra. El Señor no nos quiere encerrados, ¿no? encerrados en las iglesias, ¿no? idolatrando a nuestros pastores muchas veces, a veces que cometemos el error también. No tenemos que orar por nuestros pastores, pues no tenemos que idolatrarlo, porque también son personas, ¿no? Y así es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa hoy en día. Y dice, ¿no? La palabra, dice vamos al versículo 30. Estaba paciendo, dice, lejos de ellos un hato de muchos cerdos, dice, ¿no? Y los demonios le rogaban diciendo, si nos echas fuera y permítenos ir a aquel hato de cerdos, dice, ¿no? Y él le dijo, id, y ellos salieron y se fueron al hato de cerdos. Y he aquí que todo el hato de cerdos se precipitó al mar, dice, ¿no?
por un despeñadero, dice, y perecieron en el agua, ¿no? Vemos también, ¿no? Que había, ¿no? Un hato de cerdo, ¿no? Y eso que representa a los cerdos. Los cerdos son animales sucios, ¿no? Animales que comen cualquier cosa, cualquier sobra que uno le da, cualquier inmundicia, ¿no? Eso representa, ¿no? También a las iglesias de hoy en día, ¿no? Vemos como había pastores de cerdos, dice, ¿no? Había pastores que estaban, dice, apacentando esos cerdos, ¿no? Y vemos, ¿no? Ahí está la iglesia, ¿no? Esas son las iglesias, ¿no? Que permiten cualquier cosa, ¿no? Que perdieron la santidad en el Señor, que perdieron el respeto a Dios, ya sea por el materialismo, ya sea, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por las cosas de este mundo, ¿no? Y es lo que permiten, ¿no? Y ese es el hato de cerdo, ¿no? Ahí, como dice la palabra, ¿no? Hay una parte que dice, ¿no? Hay pastores de ovejas, ¿no? Donde el Señor nos enseña, el Señor nos guía. Hay pastores de cabritos, ¿no? Que son los cabritos, son rebeldes, ¿no? Eso, que andan saltando de iglesia en iglesia, que no se quedan, que no se sujetan a nada. Y hay pastores de cerdos también, ¿no? Que, bueno, vamos a permitir cualquier cosa con tal que diezmen, con tal que ofrenden, ¿no? Y así donde se pierde la palabra de Dios, donde se pierde el testimonio, donde queda mal la iglesia también, porque salen afuera, no guardan el testimonio del Señor, se pelean, viven de pelea en pelea y así, ¿no? Hay pastores de cerdo, dice también. Y bueno, dice que esos cerdos perecieron, dice, ¿no? Se precipitaron al agua, dice, ¿no? Y bueno, dice, eso es lo que pasa, ¿no? Con iglesias, ¿no? Cuando no son guiadas bien por medio del Señor, que van a perecer, muchas veces si uno no guía bien a su pueblo, todos los que siguen esa enseñanza perecen y se van también al infierno, ¿no? Al infierno, porque si uno no enseña bien la palabra, si uno permite cualquier cosa, si uno no respeta las cosas de Dios que tienen que ser respetadas, ¿no? Y bueno, y vemos como la iglesia de cerdo, ¿no? Se fue al agua. Tarde o temprano dice que el enemigo no le entra en ello, ¿no? Ya está, ¿no? En esas iglesias. Y van a ser consumidas, dice, ¿no? Y por eso el Señor es lo que busca, ¿no? Una iglesia santa, una iglesia, ¿no? Una iglesia que tenga sensibilidad, una iglesia que sea presente, que esté presente en la sociedad. Ser hijo de Dios, el Señor no quiere que seamos hijos de Dios como religiosos. El Señor quiere que seamos hijos de Dios en toda nuestra forma, ¿no? Cuando andamos por la calle, ¿no? Cuando estamos junto a nuestra familia, ¿no? Con nuestra forma de hablar, el Señor quiere, ¿no? Que tengamos sensibilidad, el Señor quiere que prediquemos su palabra. Una palabra puede cambiar, una palabra puede salvar a una persona de un suicidio, una palabra de vida, ¿no? De contar de las cosas donde Dios te sacó, de contar las cosas donde Dios nos sacó, contar lo que Dios hizo en nuestra vida y lo que Dios va a hacer, que hay un Dios, que hay un Salvador, que está nuestro Señor Jesucristo que murió y resucitó por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados, ¿no? Y es lo que nos pide el Señor, es lo que está buscando el Señor. Dice, la creación espera la manifestación de los hijos de Dios en esta época, ¿no? Espera que su iglesia poderosa y santa salga, ¿no? A buscar las almas, que salga, ¿no? Que se expanda, ¿no? Por el mundo. El Señor desde el principio nos dijo, ir por todo el mundo, dice, vayan por todo el mundo, hagan discípulos, dice, ¿no? Y que prediquemos su palabra. Esa es la palabra, no en esta noche, dice, ¿no? Después pasó, dice, ¿no? Y los que apacentaban huyeron, dice, ¿no? Los pastores de cerdo, dice que huyeron y vinieron a la ciudad y contaron todas las cosas, dice, que habían pasado con los endemoniados, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Dice, no, ese no diezma, ¿qué le voy a predicar a ese borracho? No, ese no ofrenda, ¿qué le voy a predicar al drogadito ese, ¿no? Y eso quizás son futuros siervos y siervas del Señor. Y es lo que nos dice el Señor, ¿no? Y a veces pasa, ¿no? Y dicen, no, pero ¿qué le vamos a predicar a ese drogado que siga drogándose, ¿no? Dice, ¿no? Pero no es lo que el Señor pide. El Señor pide por esa alma. El Señor pide que esa alma va a ser, ¿no? Quizás la que
cuente su testimonio, la que cuente, ¿no?, de donde Dios lo sacó, ¿no? Muchas veces llegamos al camino del Señor con un montón de pecados, pero Él es el que nos rescata, ¿no? Él es el que nos salva, Él es el que nos limpia, ¿no? Y esas personas son lo que ganan el reino de Dios, lo que ganan, expanden el reino para el Señor.